¿Vale? Vale, ya empezamos. Vale, bienvenidos. Hola, bienvenido Oscar Hola, a la bien. entrevista. Gracias por tu tiempo, por ofrecernos esta entrevista para el Club Cas Marman. Para comentarte un poco cómo va a funcionar esta entrevista, son una serie de preguntas que han formulado los integrantes del club. Los propios socios tenían dudas, preguntas sobre tus técnicas, sobre tu vida, algún consejo o quieren saber anécdotas. Entonces, ellos mismos son los que nos han enviado estas preguntas y te las leeremos para que tú vayas contestando y comentando todo lo que quieras. Así Vale. que empecemos. La primera pregunta la formulaba Didac, que nos preguntaba cómo fueron tus inicios. Pues mira, mis inicios fueron, yo vivo en un pueblo aquí en la Costa Brava, que se llama Bagur, que todo el mundo lo conocerá porque Cabo Bagur es conocido en el mundo entero. Es un sitio genial para practicar la pesca submarina. Y mis padres, la casa familiar está a 1,5 kilómetros del mar, o sea que lo tuve muy fácil. Y cuando comencé fue pues lo típico era pequeño, pequeño, no sé, tendría 7, 8 años o así, y ya cogía mi tridente, iba a coger algún pulpo así a la playa con mis primos y todos los niños, nos pasamos el verano entero en la playa y ya aquello ya me despertó algo que no notaba con nada más y la verdad es que me volví un loco de la pesca submarina hasta el día de hoy. Y nada, aquello fue, pues ya te digo, que era vivir en la playa, estamos todo el día en la playa y ya comencé un día, otro día, y hasta que mi madre casi me prohibía ir a pescar y yo cogía y me escapaba por la parte del jardín, me escapaba con una mochila que tenía con un fusil pequeño y unas aletas y unas gafas y me iba a pescar con los amigos y recuerdo aquel momento, bueno, una pasada, una pasada. ¿Y quién te iba a decir a ti que después de tantos años aquí seguirías sin tener que esconderte para ir a pescar? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. No, he disfrutado mucho a lo largo de este tiempo, la verdad es que soy una persona que me gusta mucho evolucionar y cuando comencé, la verdad es que me costó un poco arrancar porque eh, no quiero decir que tuviera complejo de inferioridad, pero había mucho nivel en aquel momento, sobre todo en campeonatos, y cuando ibas costaba mucho hacer buenas clasificaciones y era muy difícil, la verdad. Yo en Campeonatos de Cataluña, cuando comencé, me acuerdo que hacía en aquel momento, había quizá, pues fácilmente habían 120 personas participando en un Campeonato de Cataluña. Y al igual iba y hacía el 70 o el 80. Y claro, yo también por eso entiendo a la gente que hoy en día se aburre un poco de competir porque el nivel es tan alto en España y en Cataluña en pesca submarina que es difícil crecer porque los que están arriba hay tanto el nivel que nunca parece que nunca llegas. Pero yo animo a la gente a que luche y a que siga entrenando y luchando y teniendo ilusión, porque al final si luchas todo llega, todo llega. Ahora que has comentado tema de competición, más adelante lo volveremos a sacar porque sí que han lanzado algunas preguntas sobre Muy bien. ello. También nos han preguntado, y Cham nos ha preguntado, qué tipo de pesca sueles hacer. Por ejemplo, qué técnicas usas. Mira, yo por vivir aquí en la Costa Brava, la verdad es que la pesca que más me gusta es la pesca a la espera y donde me desenvuelvo mejor es en la pesca de entre 18, 20 metros hasta 35 metros, a un ritmo rápido y pesca de mero, dentón, cabracho, esa es la pesca que más me gusta y es la que hago, porque básicamente como mi trabajo es de mariscador, soy mariscador profesional, como ya estoy muchas horas en el agua, cuando voy a pescar me gusta ir a pescar a hacer lo que me gusta. Me verás poco haciendo esperas a las lubinas, aunque cuando era pequeño comencé a pescar así, pero ya ahora ya pues ya me cuesta
pues prefiero, pues, voy a trabajar al agua y luego, pues, me gusta los ratos libres que tengo para disfrutar, me gusta hacer una pesca que a mí me divierte. Muy bien. Fran Ruales nos preguntaba que en qué momento te diste cuenta que de golpe empezabas a mejorar mucho en la pesca submarina, si tuviste ese momento de cambio. Sí, sí lo tuve. Aparte me di cuenta. Yo tenía un compañero que se llama Luis Jiménez, bueno, que hacía muchas buenas clasificaciones y tal. Y la verdad es que nos íbamos a las 7 de la mañana y volvíamos a las 9 de la noche de pescar. Era una enfermedad casi. Y cuando yo me acuerdo que entre él y yo había mucha diferencia, yo lo veía pescar y tal, y a partir de ahí hubo un momento que cambié y ya aquello comenzó a cambiar. Y ya noté yo que mis pescas pues iban evolucionando y tal, y ya luego a nivel competitivo hubo un momento que fue cuando yo me noté que había habido un cambio en mí, que fue en el campeonato de Villa Carlos, un campeonato internacional en el 2008-2009, que el segundo día hice una pesquera muy buena con un mero blanco y tal, y yo aquí en aquel momento noté que me había cambiado algo en la cabeza. Pero no es el pescar, ¿eh? Yo creo que mucha gente tiene mucho nivel pescando, pero le falta ese punto de confianza de, al igual, pues decir, oye, pues puedo hacerlo, o yo puedo quedar entre los 3 primeros en el Campeonato de Cataluña, o yo puedo, no sé, marcarte un objetivo y es difícil, pero yo creo que hay gente que tiene el nivel para hacerlo. Pasa que a veces pues falta confianza o así. Yo noté ese cambio, lo noté en ese momento. En campeonato. En campeonato. Y a pescar ya te digo que tenía un compañero que iba y yo noté un cambio en mí, en mis pescas. Y fue casi instantáneo, fue de nada a todo, que probablemente fue un progreso, fue una evolución poco a poco, pero yo incluso me acuerdo del momento en que hice el cambio. Muy bien. Didac nos pregunta que qué tipo de material usas y si lo modificas tú por tu cuenta. Yo uso material que viene de fábrica, como cualquiera que va a una tienda y lo compra, porque yo no soy muy dado a llevar. Yo, por ejemplo, mi pesca la hago con 1,10 m, con una goma de 17 y una varia de 6,5, y no pesco ni con doble goma, no pesco o sea que yo utilizo un material muy estándar y no soy muy dado a hacer cambios ni a probar, a mí me gusta mucho el material de estándar y la verdad es que, no sé, a mí me gusta el material así. Y el material que uso es el material Cressi, que creo que hace 12 años ya casi que estoy en la marca y la verdad es que muy contento. O sea que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Eso es. Soy mucho de esa opinión. Lo que pasa es que eso tiene su parte buena y su parte mala. Que si piensas un poco así, la evolución, a veces te quedas estancado según qué cosas. Lo que pasa es que llega un momento de que, es lo que te digo, que quizá pues prefiero más pescar, ir a pasármelo bien y tal, que no estar probando material y tal, que me cuesta. Muy bien. Antes has comentado que eres de la Costa Brava y de ahí han surgido unas cuantas preguntas. Marc Falcato preguntaba que cuál era tu zona preferida de la Costa Brava para tus jornadas habituales. Pues mira, yo me muevo a pescar, me muevo desde Lloret de Mar Blanes hasta el Cabo Baur. Esa es mi franja de costa. Pasa que la zona que me encanta pescar es la zona de Palamós y la zona de Baur, porque son zonas que se adaptan muy bien a mi tipo de pesca. Es una zona que puedes encontrar pues piedra más plana, piedra mucho bajo, y es una pesca que se me habitúa mucho a mi manera de pescar mucho a la espera, al acecho, al agujero, incluso en algún bajo profundo que baja a 30-32 metros. Puedes encontrar cualquier tipo de pescado, sargo real, mero, corva, dentón, cabracho. Tienes un abanico muy grande de pescado para encontrar en esta zona. Y el agua suele estar bastante limpia. Es un sitio que la verdad es que es divertido pescar aquí. Roger Soler te preguntaba por las Illes Formigas, que no sé si has tenido la oportunidad de pescar por ahí,
pero preguntaba sobre todo por la corriente y los dentones que se pueden encontrar por ahí. Pues mira, las Islas Formigas es casi mi segunda casa. Las Islas Formigas es donde yo me he creado como pescador, me he hecho como pescador, y la verdad es que es un sitio que, si sabes en el momento de la época en que vas, que suele ser el mejor época para pescar en ese sitio, suelen ser de principios de junio hasta mitad de julio, con las termoclinas, y la verdad es que es un sitio rico en pescado. No es la abundancia de un estrecho de Gibraltar, pero sí que es verdad que si te conoces un poco la zona y te desenvuelves bien y estás un poco en forma, puedes hacer alguna pesca chula. Incluso coger algún pescado bonito. Al final ese es el objetivo, ¿no? También. Sí. Sobre todo lo que sí aconsejo es que cuando se vaya a pescar a las Islas Formigas, si alguien tiene el gusto y el placer de ir, sobre todo que es importante que si pueden coincidir con corriente de sur-sureste, es la mejor corriente para pescar, porque las corrientes de sur atraen mucho hacen subir mucho la termoclina, y es una zona que si la termoclina baja, el agua caliente se pone muy profunda y ahí ya se complica un poco la pesca. Pero si puedes coincidir con épocas que sople mucho sureste, y si ya coincide con junio, julio, es una muy buena época de ir a pescar. En cualquier fondo, cualquier profundidad te puedes encontrar alguna pieza chula, algún dentón, algún mero, algún pescado así bueno. ¿Para pescar a poca agua también? Sí, con épocas yo incluso he llegado a coger dentones grandes de 7-8 kilos en 6 metros, 5 metros de agua. Tienes que conocerlo un poco y sobre todo buscar los bajos, buscar la termoclina, pero sobre todo, si vas en esa época y con la corriente adecuada, tienes garantías de pescar, o al menos de ver pescado. Dentón, hay afluencia de dentón bastante, es una zona muy rica en dentón, y la verdad es que puedes disfrutar mucho, lo puedes pasar muy bien. Se nota que es tu segunda casa. Sí, no, aparte es que la pesca del dentón, ya te digo que me vuelve loco y me encanta, y como la practico mucho, hay 3 casualidades: que me encanta la pesca del dentón, que el sitio es propicio para el dentón, y que la zona tiene muy fácil acceso y de seguida estás pescando. No es aquellas zonas que tienen mucho navegar si sales de Palamos en 2 minutos estás en las Islas Formigas y puedes comenzar a pescar. Jesús Alcázar te preguntaba cada cuánto sueles salir a pescar, la regularidad. En verano, yo por mi trabajo, como soy mariscador, pues sobre todo de diciembre a marzo, abril, tengo mucho trabajo y suelo pescar bastante poco, porque pues es la época donde, pues no sé si lo conocéis allá abajo, pero aquí tiene mucho nombre el erizo de mar, y es cuando comienza la campaña, y ya a partir de abril, mayo, ya comienzo ya a sacarle brillo a los arpones, y ya entonces ya me vuelvo loco, y cuando veo que el agua se calienta y se pone un poco más limpia, pues ya suelo salir 5 días a la semana, incluso. Ahora ya cuando me he hecho más mayor he bajado un poco, pero había llegado semanas que no iba 6 días a la semana. Y porque la familia me apretaba, porque si no hubieran sido 7. Me vuelvo loco. Me encanta la pesca submarina. Muy bien. Siguiendo con este tema, Fran Roales también nos preguntaba cuáles son tus meses del año favoritos, que un poco ya lo has contestado, y a qué franja del día prefieres salir. Pues mira, a mí no me gusta pescar muchas horas. Me gusta pescar muchos días seguidos, pero no muchas horas. Porque cuando yo ya me noto que estoy un poco cansado y tal, ya no lo disfruto igual. Me gusta encontrarme fuerte, me gusta encontrarme bien, y no me gusta pasarme de horas, porque luego dejo de disfrutar igual y ya no me... Y la franja, la época es sobre todo a partir de... Es que cada época tiene su momento. Yo, por ejemplo, la pesca submarina viene englobada desde abril
hasta octubre. Ahí es donde se mueve, donde puedes pescar y sacarle más provecho a la pesca. Y bueno, básicamente los mejores meses son junio, julio y agosto ya comienza el pescado a ponerse un poco más profundo, aunque puedes coger algún pescado menos agua, pero el pescado ya se complica. El problema es que coincide... Perdona. Que el problema es que coincide justo en la época alta de Costa Brava, de turismo, Sí, embarcaciones... sí. La verdad es que yo siempre llevo una persona a bordo porque anclando el barco, saliendo de infantería, se vuelve la cosa se vuelve muy peligroso. Por la irresponsabilidad de los barcos y la gente que no tiene mucho conocimiento, es un peligro constante. Y sobre todo hay épocas que miro de pescar un poco más afuera, donde no haya tanto paso de barcas, porque la verdad es que es muy peligroso. Es muy peligroso. Y hay que ir con mucho cuidado porque nunca pasa nada, pero el día que pasa suele ser muy grave. Sí. Las siguientes preguntas van relacionadas con el clima, presión, etcétera. Entonces, Jesús Alcázar te preguntaba si te fijas en las fases lunares para preparar la jornada de pesca. Sí, mira, es algo que siempre he escuchado, las fases lunares o las fases son lunares, pero yo nunca, como aquí no hay mucha marea, no se mueve mucho la marea, creo que aquí para pescar aquí no influye mucho en la pesca. Aquí lo que más influye, o al menos en mi experiencia es lo que puedo explicar, lo que más influye es la corriente y la época. Aquí las corrientes de sur, sudeste o levante son corrientes que atraen mucho nutriente y calientan el agua. ¿Qué pasa? Que el pescado tiene tendencia a entrar a comer con esas corrientes, entra menos agua y se ve más afluencia. Yo lo he notado mucho con esas corrientes se nota muchísimo, que hay mucho más pescado. Por ejemplo, la corriente de norte lo que hace es la termoclina la baja. Por ejemplo, si tú vas un día y la encuentras a 10 metros, si sigue soplando corriente de norte, ya lo notarás a lo largo del día que la corriente va bajando. 1 hora cada metro, más o menos, porque la corriente de norte baja muchísimo la termoclina. Por eso a mí me gusta, aunque quizá pueda pescar profundo o la gente me tenga un cliché de pescador profundo, yo siempre miro de pescar lo menos posible. Si puedo pescar a un pescado a 20 metros, prefiero que sea a 20 en vez de a 30. Lo que pasa es que llega un momento, a partir de mitad de julio, por eso el pescador de aquí de la Costa Brava suele ser muy polivalente, porque la termoclima tiene mucha variante, o por ejemplo en la época de, pues, en las Islas Baleares, Ibiza, suele pasar un poco lo mismo. Que a principio de verano la termoclina está muy alta, tienes que ser un pescador que se mueva bien en poca agua, de un fondo de 10 o de 5 a 15 metros, y luego según va transcurriendo el verano, pues como la termoclina va bajando, el agua caliente se pone en un fondo a final de verano, llega hasta 35 o 40 metros, pues tienes que pescar en ese fondo porque en menos agua pues no se suele ver el pescado. El pescado se mueve más profundidad. Mar Falcato iba por ahí y preguntaba más específicamente qué condiciones climatológicas te gustaban más, por ejemplo, para la pesca del dentón, de la serviola, del mero. Yo, las condiciones mejores, que brille mucho el sol y que el agua esté muy limpia y caliente. Esa es la mejor, al menos aquí en mi zona, es lo mejor para tener éxito en una salida de pesca. Porque cuando el agua está limpia, pues el pescado parece que se mueve más, tiene más movimiento, incluso lo ves más. Y luego la temperatura del agua, el pescado con la temperatura alta se mueve mucho más. Tiene más ganas de comer, tiene más movimiento, se mueve más, cambia más de piedra. El dentón ves más afluencia de pescado con anticiclón que con mal tiempo. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces hablo con compañeros y en eso coincidimos, que justo antes de entrar en un temporal, el pescado entra a comer y sea la época que sea, sí que es verdad que sí, comparado un momento con otro, si va a entrar de aquí 2 días un temporal,
1 o 2 días antes tú ves que el pescado comienza a comer para saciarse antes de que llegue el temporal, porque en ese momento no come. Sobre todo si es un temporal duro. De hecho, Mía y Lucián preguntaba si te fijabas en los indicadores de presión atmosférica para ir a pescar. Y por lo que veo, sí. Sí, sí que me Parecida. fijo, claro. Me fijo porque la presión es un preludio de lo que va a pasar. Y cuando ya ves que la presión sube o baja, pues te puedes hacer a la idea de lo que va a pasar. Lo que pasa es que hoy en día ya influye la presión, pero como hay unos partes que son unos partes muy buenos, ya sabes lo que va a pasar con 2 o 3 días de antelación, ya lo sabes. Incluso cualquier página web de vientos o de ola o de mar de fondo, es que casi puede pasar que falle un poco, pero el parte casi es exacto. Incluso la entrada de viento puede fallar 1 hora, pero aciertan casi siempre, la verdad. Uh-huh. Y me fijo mucho, pero es todo un conjunto. Pero que no, también te digo una cosa, que no baso mi salida de pesca en si hace anticiclón. Yo salgo siempre y luego pues miro el parte y si tengo que hacer un tipo de pesca más profundo, menos profundo, más a la espera, pues lo habitúo a eso. Al final así entiendo es cómo se aprende. No estando siempre en las mejores condiciones, sino algún día que te toque mal tiempo. Por eso, Cintia, soy tan partidario de la competición. Porque la competición, lo que te da la competición es que te acostumbras a pescar. Pues si hay mal tiempo, con mal tiempo. Si está nublado, si está nublado. Si aquel día, pues, no sé, no te sientes inspirado, pues tienes que pescar igual. O sea, te obliga, que yo creo que la manera de mejorarte siempre es obligándote, porque si no te obligas nunca vas a mejorar. Yo creo que esa es la manera de obligarte a mejorar en competición y en la pesca a diario, porque la competición te obliga a sacrificarte, a levantarte pronto, al igual pues, no sé si me entiendes, que estás más obligado a seguir unas reglas que no las reglas las que pones tú. Sí, no decides tú que ese día quieres salir o no, ese día se sale. Claro. Yo conozco, bueno, en la pesca de competición hay grandísimos pescadores, pero muy grandes, sobre todo en España hay un nivel altísimo y es por eso, porque como hay tanto nivel, los que vienen de abajo, para querer superar a los que están arriba, pues tienen que subir su nivel obligatoriamente. Y no te conformas con un nivel, para estar arriba tienes que sacrificarte y mejorar. Es así. Muy bien. Teniendo en cuenta el cliché que has dicho antes, que tienes de profundista, Arnau preguntaba que si en una jornada de pesca combinas el poco agua con mucho agua y cuánto tiempo le dedicas a cada técnica. Sí, en el mismo día a veces tienes que comenzar pescando a 5 metros y acabar pescando en 40, porque ya te digo que la zona cambia muy, muy, muy rápido. O sea, tú puedes estar pescando a primera hora o quizá en un día no tanto, pero puedes ir a pescar un día y coger dentones en 5 metros y al día siguiente, pues tener que ir a 40 metros porque la termoclima ha soplado una corriente muy fuerte de tramontana y ha bajado la termoclima a 38 metros. Y tienes que ser muy polivalente, mucho. Tienes que pescar en 5 metros o 40. Y sí que lo hago constantemente aquí en casa porque si no lo hiciera sería muy difícil pescar porque las condiciones exactas que busca todo el mundo al año de siempre moverte en una franja de profundidad que te sea cómoda, no sé, que pesca de 10 a 15 metros, eso lo encuentras pocos días en pocos momentos. Claro, si no eres un pescador polivalente, te limita mucho en la pesca, en el día a día. Uh-huh. En relación con ello, Nico Jones preguntaba que ¿a qué profundidad crees que todavía quedan piedras vírgenes por Cataluña? Hombre, profundo, porque en Cataluña hay gente que pesca profundo y la verdad es que no te sabría decir un número, pero pescado puedes encontrar en muchos sitios porque el pescado va y viene. Yo creo que vírgenes,
profundo, no sé, a partir de 50 o 50 y pico metros. Pero no me gusta hablar de metros porque luego la gente se hace una, no sé, la profundidad hay que ir con cuidado porque la profundidad es algo que si no estás muy habituado a hacerlo y tal, puede ser muy peligroso. Incluso no hace falta hablar de 50, ni 40, ni 30 metros. En cualquier profundidad es muy peligroso y por eso no me gusta mucho hablar de metros porque sobre todo la gente joven que comienza a veces tiende a obsesionarse un poco con la profundidad y siempre les digo que también hay mucho pescado, poca agua y que se saca mucho pescado en una poca agua y no hace falta bajar tan profundo. Aunque a veces, pues, depende de circunstancias, pues lo tengas que hacer. Claro, él también te preguntaba, ¿bajo qué condiciones te sale más a cuenta pescar hondo? Pues siempre con la termoclima baja, siempre. Porque sí que es verdad que pues un día por capricho pues puedes ir a pescar un poco más profundo porque hace tiempo que no lo haces y al que le gusta, como a mí, porque a mí me gusta pescar profundo de vez en cuando, aunque no sea una pesca que hago todos los días, me gusta de vez en cuando ir a pescar profundo porque me gusta la sensación que tengo y porque me gusta cómo me encuentro, pues afluencia cuando la termoclima baja y entonces ya te ves obligado a pescar. Siguiendo con el tema de la profundidad, Xavi Navarro te preguntaba que si utilizas péndulo para bajar y a qué profundidad lo recomendarías. Mira, yo cuando comencé a pescar profundo, que hace sobre 10 o 15 años o así, comencé a pescar con péndulo, porque el péndulo lo que te da es que tienes sensación de, como llevas una cosa delante de la cara, como tienes una sensación más de protección, sobre todo si el agua está más sucia o más limpia. Pero pescando con más gente, a mí me gusta mucho compartir con compañeros, ir a pescar con gente y tal. Me he dado cuenta que quizá o a mí me va mejor soltar el cinturón, porque el cinturón te permite pues planear cosas que no te permite el péndulo y el cinturón te da más libertad en ese aspecto de poderte mover más por el fondo. Pero ya te digo que en poca agua también se pueden coger piezas y disfrutar mucho, que no hace falta ir a esa profundidad ni tal. Lo que pasa es que también es verdad que hay gente que le gusta, es como todo, hay gente que pues le gusta la profundidad y tampoco me gusta a mí poner barreras a nadie, porque al final cada uno es libre de pensar y que le guste, que sea libre en pensar lo que le guste. Sí, siempre que hablamos de profundidad también hay que comentar pues que hay que ir con la precaución que comentabas. Mucha precaución. Y sobre todo explicar que la gente cuando ve, pues la gente que pescamos tan profundo y tal, que es algo que no se ha hecho en un día, que se ha hecho en muchísimos años, en aprender, en compartir con compañeros, en todo el rato constantemente aprender, hacer muchas horas de agua porque el agua te da un aprendizaje que no te lo da otra cosa y es eso, sobre todo que la gente vaya con mucho cuidado porque la pesca submarina no deja de ser un deporte de riesgo. Ahora nos movemos hacia un tema que son los consejos y dudas que tienen los socios del club. Y la primera pregunta es de Jaume Abad, que preguntaba a ver si le podías explicar cómo haces tú los acechos o si le podías dar algún consejo. Mira, sobre los acechos se ha explicado de todo. Y la verdad es que creo que lo que yo puedo aportar en ese aspecto es algo que no, pues lo típico, pues intentar no hacer ruidos, separarte mucho del sitio donde quieres atacar el pescado o el sitio donde quieres atacar la presa. Lo más básico, pues separarte, mirar, aprovechar las sombras, todo eso es no hacer ruidos, llevar el plomo muy adecuado, porque si tú llevas mucho peso y la caída es muy rápida, el pescado pues siempre tiene más posibilidades de escucharte. Lo que sí que es verdad es que con Cressi saquemos unas palas, unas aletas, que yo soy una persona que pesco mucho al acecho y a la espera. Y me encontraba que cuando yo estaba haciendo una espera a los dentones y los dentones me entraban por arriba,
yo notaba que el pescado entraba y de seguida yo notaba que había algo raro y alguna vez me había girado y sobre todo al mediodía, con los brillos del sol, yo veía que las palas, la parte trasera de las palas brillaban muchísimo. Sobre todo las palas que tienen mucha resina en la parte posterior, brillaban un montón. El sol reflectaba y se veía muchísimo. Y con Cressi saquemos unas palas que la parte interna de la aleta es normal, la parte externa lleva como, o sea, la resina no está implantada y no hace, el reflejo no existe, o sea, es totalmente opaco y hace que no tenga ese brillor. Y yo sí que es verdad que eso me he fijado que da mucho resultado. Yo había incluso en aletas, antes de tener estas aletas de Cressi, había incluso llegado a pintar con spray la parte de atrás, para que con una pintura opaca para que no brillara. Porque el brillor del pescado yo notaba, sobre todo pescando a la espera y al acecho, que asustaba mucho los peces, mucho. Al final la experiencia... No sé si eso le servirá, pero sí que le aconsejaría que vigile mucho con el brillor de las aletas porque eso asusta mucho el pescado. Genial. Lo otro, pues lo típico, los acechos, pues lo típico. Buscar la sombra, no hacer ruido, no caer muy cerca del sitio, pues lo típico. Vale, muy bien. Didac te preguntaba sobre qué tipo de alimentación tienen los depredadores como el dentón o el mero, por ejemplo, según la época del año. Aquí en mi zona, sobre todo, que es donde tengo más experiencia, hay una parte en primavera que entra mucho pulpo, mucha sepia, y entonces te das cuenta de eso. Es de finales de abril, principio de mayo hasta principio de junio. Y te das cuenta que, pues al igual vas a un agujero que tienes de mero y en 15 metros y te encuentras un mero de 6 kilos y no sabes por qué. Dices, ¿cómo puede ser si en este agujero nunca he visto, es un agujero de brótola y nunca he visto nada? Y un día te aparece un mero de 6 kilos. Pues ¿por qué? Pues porque el pescado entra detrás de la comida y viene buscando comida, viene de profundidad y viene buscando comida. Y sobre todo en épocas, sobre todo es en ese momento que la gente ve el agua fría y a veces está pues un poco sucia, pues te encuentras sorpresas porque el pescado entra mucho detrás de la sepia y del pulpo, que en ese momento es un sitio donde aquí se genera mucho de ese tipo de comida. Y luego pues depende, cuando va evolucionando la temporada, pues ya entra el calamar y porque ahora sí que hay más calamar durante todo el año, pero hace unos años solo se cogía calamar a partir de junio. Y el pescado busca, pues, cada momento tiene un tipo de comida. Luego es como todo, que luego comen lo que pillan, pero que sí que me he dado cuenta que eso influye mucho. Algo que se repite mucho aquí en el club es saber qué come cada pez para saber cómo encontrarlo. Claro, es básico. Sobre todo el mero y el dentón, que son las típicas piezas aquí en el Mediterráneo más buscadas, pues persiguen calamar, pulpo y sepia, que son sus comidas preferidas. Y es esa época, esa franja de época. De finales de abril a principio de mayo se busca más el pulpo, se busca más la sepia, porque la sepia se reproduce en esa época. Y luego más adelante pues ya buscan pues más el calamar, más pescado, más castañuela, más comezón y más ese tipo de pescado. Pero en esa época se busca eso. La siguiente pregunta es de Robert Domínguez, que explicaba que una vez le contaste cómo explicabas tú los sargos al agujero, para ver si lo podías compartir hoy con todos nosotros. Bueno, yo la verdad es que no soy un gran pescador de sargos al agujero, pero yo por lo que he podido comprobar, pues el pescado, lo que sí que es verdad que el sargo de ahora no es el sargo de hace 10 años. Yo me acuerdo que salíamos a pescar hace 10 años y hacíamos pesqueras muy, muy, muy bonitas de sargos enrocados y ahora ya cada vez eso se complica más porque un sargo casi se ha convertido en un dentón. Ahora casi coger un sargo de medio kilo es casi más difícil que un dentón.
porque corren muchísimo, sobre todo allí, no sé, en Barcelona. Bueno, allí también corren, pero la Costa Brava es una locura. Es que ves un sargo y cuando te crees que ya lo tienes, bajas al agujero y sale 16 piedras más para allá. Y hoy en día el sargo se ha vuelto muy complicado, le cuesta mucho enrocarse. Lo que sí que puedo dar un consejo, sobre todo aquí en mi casa, que se fijen mucho a poca agua el pescado que se mueve alrededor de las piedras. Normalmente lo que no suele fallar es si ves sargo pequeño alrededor de las piedras, que lo ves que se mueve para arriba y para abajo, sargo pequeño de este tamaño. Sobre todo, casi siempre cuando ves ese tipo de sargo alrededor de las piedras, casi siempre tiene sargo dentro, algún sargo, casi siempre. ¿No? Eso no suele fallar. O sea que yo le aconsejaría de que busques algo pequeño, alrededor de las piedras que él conozca, que sepa que son buenas, que son propicias para el sargo, que busque sargos pequeños, alrededor de las piedras. Y luego, pues los típicos trucos de hacer ruidos si los quieres enrocar, pero ya te digo que eso se ha vuelto casi misión imposible, sobre todo aquí. En el norte sí que me he encontrado alguna vez alguna enrocada de sargos más de buen tamaño y tal, pero aquí cada vez es más difícil encontrarte. Tú, Cintia, que sales a pescar, lo habrás notado. Cada vez es más difícil encontrar sargos enrocados. De hecho, Luqui Liberto te preguntaba sobre ello, sobre el cambio que está habiendo en nuestro mar, refiriéndose también a la escasez de pescado y a la tropicalización del mar. Mira, a mí me sorprende mucho una cosa, sobre todo el mero blanco en según qué sitios, cada vez es más común. Hace 15 años o 10 años no se escuchaba de hablar del mero blanco y ahora, pues, sobre todo en zonas de Baleares y tal, se escucha mucho el mero blanco. Luego, por ejemplo, aquí en mi casa, pues se cogen especies que antes no se cogían. Pues quizá pues se cogió un par de urtas en mi vida, sé que se cogió una corvina y todo eso son cosas que te das cuenta que el mar no está parado, no evoluciona continuamente. Incluso cuando vas cada día te das cuenta que de un día al otro el mar ha cambiado. Con los dentones me doy cuenta de que el dentón evoluciona, lo que servía hace un año ya no sirve ahora. Antes los buscaba con la sonda, ahora me cuesta encontrarlos con la sonda porque no sé si es por el ruido del transductor o lo que sea, pues se alejan. El año pasado me costó mucho dar con ellos porque iba a hacer esperas donde siempre y no los veía y intentaba alargar la apnea y al final acababa viendo alguno y me daba cuenta que es que me estaban viendo y me estaban escuchando cuando antes no pasaba. Antes caías y te esperabas 30 segundos y te entraba al banco. Y ahora, pues, el pescado se ha vuelto mucho más receloso, mucho más. Sí que es verdad que hay menos pescado, pero sigue habiendo pescado, sigue habiendo. Yo voy a sitios y conozco sitios que hay pescado. Pasa que, bueno, pues la verdad es que la sobrepesca ha afectado, el cambio climático, todo eso afecta, pero se sigue viendo pescado. Lo que sí que considero es que hoy en día, para coger según qué tipo de especies, tienes que tener ya un nivel alto de pesca, porque ya, yo me acuerdo cuando yo comencé, mi primer mero lo cogí con 15 años, me acuerdo, y ahora se me presenta un poco difícil que un chaval con 15 años coja un mero razonable, porque ya se mueven en sitios difíciles, el pescado se ha vuelto muy receloso, hay mucho ruido, el pescado vive mucho escondido en su escondrijo. Eso sí que me he dado cuenta que ha influido mucho en los últimos 10 años, 8 años o por ahí. De hecho, Robert Domínguez te preguntaba eso, sobre la bajada de encuentros con dentones, si se debía a que se han vuelto más recelosos y saben vernos, la escasez. ¿Cuál era tu opinión? Mi opinión es esa, que creo que sí que puede ser que haya un poco menos, pero yo creo que es que han aprendido mucho. El dentón es un pez que aprende mucho, es muy listo y sabe mucho lo que hace. Y de seguida, cuando escucha ruidos en un bajo, se mueve al otro, y si no se mueven a la arena, y si no se mueven, es un pez que no es como el mero. El mero, pues yo sigo pescando los meros en los mismos agujeros de toda la vida,
que no fallan, que dices, ¿cómo puede ser que ves que es un mero hoy, mañana haya otro o de aquí una semana a otro? Pero el dentón sí que evoluciona. El dentón es un pez muy inteligente, por eso es tan dificultosa su pesca y está tan buscada por los pescadores, porque es un pez que siempre te exige al máximo y yo creo que no es tanto la abundancia, sino la dificultad que entraña su pesca y lo difícil que se ha vuelto por la afluencia pues, de barcos. Cada vez la gente tiene las ondas más buenas, tiene acceso a los mejores sitios y el pescado aprende, todo aprende. Está claro que sí. Sin duda. Ahora ya nos vamos a tu parte favorita, que es la parte de competición. Y es que tengo por aquí tu palmarés y has participado en 2 campeonatos de Cataluña, segundo en el Internacional de Menorca, en Villacarlos, quinto en Cádiz, séptimo en Mallorca, seleccionado mundial en Grecia 16, en el Europeo de Croacia del 17, en el Europeo de Dinamarca del 19. O sea, no has parado, no has parado. No he parado, porque ya te digo que la competición es un poco lo que me hace mejorar al día a día. La competición es algo que, bueno, pues eso. Yo comparto muchas horas de teléfono con compañeros y amigos hablando de pesca y todos al final vamos a lo mismo, que la competición no es solo la pesca, no es solo competir, no es solo ganar o perder o hacer tercero o quinto. Yo a veces estoy deseando que llegue un campeonato nacional para ver a todos mis compañeros, a todos mis amigos y que acabe el día de la jornada de pesca para irnos a beber un refresco y explicar las anécdotas de tantos meses que no te ves. O sea, para mí la competición es un refugio a amistades, a pasártelo bien, a disfrutar, a todo eso, todo lo que engloba la competición, no solo la parte deportiva del ganar o perder, sino también la amistad. De hecho, mis grandes amigos, los mejores amigos que tengo son pescadores y son competidores. ¿Por qué? Porque son las únicas personas que te entienden en el día a día de explicar, de tal, porque el que no trate con este deporte es difícil que lo pueda llegar a entender. Y la verdad es que no he parado, y que siga así, no quiero parar. No me noto la edad, no noto que me hago mayor. Me encanta, disfruto muchísimo. Mucho. De hecho, muchas veces hemos comentado que este deporte, cuanto más adulto te haces, mejor eres, porque gana mucho con la experiencia. Claro, eso es un poco lo que me está pasando a mí. Que yo ahora, a partir de 5 o 6 años atrás, he conocido a mucha gente y ahora pues que está convocado con la selección y he tenido la suerte de ir convocado con la selección, de compartir con compañeros que tienen tantos conocimientos de pesca, que es como, yo qué sé, como el que está estudiando y va allí y tiene un montón de catedráticos allí para que le expliquen todo. Es algo, bueno, es que es difícil de explicar. Y tú te ves allí y dices, pero yo cómo voy a dejar esto, si esto es lo que siempre he querido, ¿cómo lo voy a dejar? Si es algo increíble, cualquiera sería un loco si quisiera dejar de competir porque es mi mejor momento, estoy disfrutando muchísimo y la verdad es que ahora me siento un privilegiado ahora compitiendo. Al final, mientras tú te encuentres bien y no corras ningún riesgo innecesario, ¿por qué dejarlo? Claro, es que yo creo que ahora, cuando ya tienes según qué edad, es el equilibrio entre tu nivel de pesca y el nivel de conocimiento del peligro y tal, y es cuando el binomio del cuerpo y la mente es cuando están mejor encajados. Y ahora es el mejor momento. Ahora es el mejor momento y es disfrutarlo. Incluso en la familia, mi mujer siempre me lo dice, le digo, ostras, que a veces cuando llego a algún campeonato que no me ha ido muy bien o así, que he luchado mucho y no me ha salido como yo quería, me dice, pero si estás donde siempre querías, ¿por qué vas a plegar? Y se me pasa rápido, en 2 o 3 semanas se me pasa, pero en el momento es normal, pues tienes el pequeño bajón, pero también es importante que la familia te ayude, te empuje, eso es importante también. Que eso, por suerte, siempre lo he tenido. Muy bien. Omar Tauste te pregunta, ¿qué sentiste la primera vez que te llamó la selección? ¿Si era para ti algo impensable o era tu objetivo desde el inicio? Pues mira, la primera vez que me llamaron en la selección
no me lo creía. Si quieres que te sea sincera, no me lo creía. Porque me acuerdo que hice una buena posición en Mallorca, pero con el nivel que hay en España, pues siempre piensas, ostras, pues no creo que me llamen, porque, bueno, pues hay mucha gente buena y hay mucho nivel y tal, pero cuando se hace, normalmente se hace una cena, la cena de entrega de trofeos de los nacionales, y cuando acaba la cena, pues se dice pues la gente que va a estar seleccionada para ese campeonato internacional con la selección o la convocatoria. Y yo me acordaré toda la vida que en Mallorca estaba allí sentado y me acuerdo que habían nueve seleccionados y llevaban 8 y me temblaban las piernas y dije, ya está, ya está. Y agaché la cabeza y pensé, ya no me toca. Y cuando me vinieron a decírmelo, la verdad es que salí de allí, llamé a mi mujer emocionado porque en España hay tanto nivel que es lo que te digo, ir y vestir el chándal de la selección con esos pescadores que hay es que es un lujo, es que no se puede pedir más. Y la verdad es que fue para mí una emoción terrible. Un momentazo. Un momentazo, no lo olvidaré nunca. Muy bien. Omar también y Óscar Valdepérez nos preguntaban a ver si nos podías explicar cómo te preparas los campeonatos y cómo son tus jornadas los días previos y durante la competición, si haces algo en específico. Pues mira, yo preparando los campeonatos soy una persona metódica, pero no me gusta pasar muchas horas en el mar, porque siempre me gusta mantener esa chispa viva, esa chispa que te da las ganas de ir al día siguiente, pues siempre me gusta mantener esa chispa viva. Y yo lo preparo, pues bueno, normalmente pues los nacionales miro de ir 1 o 2 semanas, porque si no preparas un campeonato nacional, incluso preparándolo ya es muy difícil, sin prepararlo ya es una lotería casi. Y lo preparo pues eso, pues yendo al mar y preparándolo mucho y tienes que estar muy pendiente en eso porque hay un nivel... Es que España es una brutalidad porque entre los 20 o 30 primeros pescadores que hay a nivel nacional, es que comienzas a desglosar la lista y es que a cuál mejor es de cada uno, porque hay un nivelazo que alucina. Bueno, a ver, de hecho van los 2 o 3 primeros de cada comunidad y ya se sabe el nivel que hay en cada comunidad. Te lo tienes que preparar muchísimo, nacionales. Y luego internacional, pues yo no he tenido el gusto y el placer de pescar como titular y te ves un poco, cuando pescas con otra persona que es el titular, pues tú te ves un poco, bueno, te ves a disposición de esa persona, un poco de la manera que quiera enfocar esa persona ese campeonato. Y aprendes mucho porque si van de titulares es porque son mejores que tú. ¿Y qué pasa? Pues que se aprende muchísimo. Y horas y trabajo y horas. No te lo podría describir en otra manera. Hay sacrificio y ayuda de los amigos y compañeros, porque eso también influye mucho, que tengas ayuda, porque la ayuda de los que tienes alrededor es importante, porque es normal a veces, pues tantos días de agua y tal, sentir bajones, sentir, ostras, pues ganas de, pues, gente que te ayude, que te acompañe, que te empuje, eso es importante. Uh-huh. Lo que sí que está claro es que yo lo que le aconsejaría es que lo prepare, que entrene muchísimo y que le ponga muchísima ilusión. Que si no es un campeonato, será de aquí 3 campeonatos. Pero al final, si tú le pones todo eso, es un cóctel que al final sale bien. Trabajo, sacrificio, ilusión y no hay más. Y a disfrutarlo. Y a disfrutarlo. Eso es lo más importante. Uh-huh. También te preguntan sobre las estrategias en campeonato. ¿Qué profundidades tocas primero y a qué peces vas como primera opción? Eso varía mucho. Es una pregunta muy genérica porque eso influye mucho de dónde se haga el campeonato. Hay campeonatos. Lo que pasa que lo que sí te puedo contar es que por mi tipo de pesca no soy una persona que soy muy, por ejemplo, yo conozco a muchos pescadores que son muy
muy disciplinados en el tipo de pescado. Por ejemplo, marcan mucho pescado de agujero y tal. Y yo por mi manera de pescar, yo me gusta mucho en competición pasármelo bien también. Y yo normalmente, si tú miras una pesca mía de un campeonato, de campeonato de Cataluña, de otro tipo de sitios, son peces pues son peces de ir pescando, no sé si me explico. No me verás nunca una pesquera de congrios, aunque a veces es importante, que yo lo sé, pero siempre me aferro mucho a disfrutar pescando. Que ese pescado que me gusta pescarlo, que tal, y luego, pues bueno, a veces te ves obligado, pero siempre miro de enfocar mi pesca a un tipo de pesca que yo disfrute. Eso es muy importante, porque lo que pasa es que si tú cambias tu tipo de pesca a la competición, lo que te puede pasar es que aburras un poco a competir, porque como no es lo que te gusta, no sé si me explico, que a veces hay que hacerlo, por eso te digo que hay que matizarlo, pero a mí me gusta enfocarlo así. Luego hay a veces que está claro que he tenido que coger, pues, yo qué sé, los congrios o las morenas o tal, pero a mí me gusta enfocarlo así. La pesca que a mí me gusta. Al final está claro, un día necesitas usar una estrategia específica, pero tú Eso es. sigues con tu pesca habitual. Eso es. Por ejemplo, en el último campeonato de Cataluña, que estuve, que hice primero aquí en Platja d'Aro, el segundo día se puso el agua muy sucia y fría y no miré lo que había hecho zona, no miré ni un sitio. Me subí en el barco y me olvidé de todo y me puse a pescar. Y la verdad es que disfruté un montón porque no es aquello que es como algo estipulado. Estás pescando y vas moviéndote según las sensaciones, el instinto donde te lleva y disfrutas mucho más. Ujú. Oye, te iba a preguntar, ¿sigues alguna dieta específica o no miras qué comes antes de una competición? Mira, yo tengo un gran problema. Mi problema es que me gusta mucho comer, muchísimo, pero mucho. Casi está a la par, pescar y comer está a la par. Y es un problema. Y la verdad es que tengo que a veces que vigilarme porque si no se me va de las manos. Y sí que a veces, sobre todo cuando comienza la temporada, ya te digo que me ayuda mucho mi trabajo porque al ser mariscador paso muchísimas horas en el agua y eso hace que aunque comas mucho, pues no acabas de coger mucho peso, pero a veces ya te digo que como me encanta tanto comer y pues tengo que vigilar y sobre todo al principio de temporada pues miro a hacer pues más deporte aeróbico y cuidarme un poco más porque si no podría llegar a ser un problema. Lo que pasa es que es algo que puedo cuidar un tiempo, pero no mucho tiempo. Por eso miro de concentrarlo en un momento del año. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para el resto del año olvidarme de ese tema. Bueno, al menos son dos pasiones que se complementan, que si llegas a ser vegano y pescador, ahí irías muy mal. Iría Pero muy si te mal, gusta comer, iría maravilloso. muy mal. No, la verdad es que yo me encanta el pescado, me encanta cualquier cosa, cualquier fruto que salga del mar, me encanta los erizos de mar, las anémonas, me encanta cualquier cosa de que salga del mar, me encanta. Bueno, ya sabemos a quién acudir cuando nos falten recetas. No. Te he dicho que soy buen comedor, pero no buen cocinero, ¿eh? Vale. Ya nos pasarás el número de alguien, no pasa nada. Vale. Ahora ya nos vamos a la parte de anécdotas. Bueno, anécdotas y también vivencias durante tu experiencia. Entonces, Aitor García te preguntaba, ¿cuál es el mayor susto o situación de riesgo que más te haya marcado? Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque es una pregunta importante, porque a veces parece bueno, cuando ya tienes un nivel de pesca y tal, parece como que no has estado, como que no has tenido vida anterior, no sé si me explico. Y yo tuve un susto muy grande cuando yo tenía 17 o 18 años, tuve un síncope fuerte y la verdad es que le cogí tanto miedo, que desde entonces aquello me marcó un poco en el tema de seguridad porque yo en aquel momento pues hacía un poco el loco porque, bueno, todos sabemos lo que es tener 17 años y hacía un poco el loco y parece que no te va a pasar a ti, no sé si me explico. Parece que tú estás al margen de todo eso y
y un día subes un poco y parece que no te va a pasar a ti. Pues a mí me pasó y tuve un susto muy grande y la verdad es que tuve mucha suerte de salvarme, pero lo que le digo a la gente que vaya con mucho cuidado porque sí que pasa y pasa el día que menos te lo esperas y es muy importante que la persona que vaya contigo sepa cómo ayudarte, que sepas lo que hacer en cada momento, que tengas muy claro en tu mente y tu cabeza, muy introducido, que si vas por cualquier razón has apurado abajo en alguna apnea, que sobre todo que tengas la mentalidad de quitarte el cinturón, de todo eso lo tienes que no pensarlo en el momento, sino introducirlo en la cabeza, grabado a fuego, para en aquel momento que el cuerpo está al límite, sobre todo que tengas capacidad de solucionarlo en un segundo. Y es importante, eso es muy importante porque ese pequeño detalle te puede salvar la vida. ¿Ibas acompañado en ese momento? Sí, por suerte sí. Y por suerte iba acompañado y por suerte la persona que venía conmigo sabía lo que tenía que hacer y por suerte. Bueno, es que básicamente fue eso lo que me salvó. Si no, ahora no estaría hablando contigo. Sí, sí. O sea, que por eso la importancia por eso te he dicho antes el tema de los metros y tal, porque es algo muy complejo, porque yo también he sido joven, he tenido ganas de bajar profundo, pero sobre todo quiero hacer hincapié en que la gente pues vaya con muchísimo cuidado porque la profundidad es muy peligrosa y cualquier tirón de más, cualquier movimiento extra, cualquier cosa, no hace falta que sea algo muy grande, cualquier cosa es una serie de condicionantes que se unen y un día que es el menos pensado, ese día, pues ¡pum! Además, a la vista está Cintia. Cada año escuchamos 3, 4 casos de gente, pues eso le tiene que concienciar a la gente de que sí es un deporte de riesgo, sí es un deporte que entraña peligrosidad. Sin duda. En relación a la seguridad, Luqui Liberto te preguntaba si crees que hay alguna regla principal que podría cambiarse para salvaguardar la seguridad de los pescasub. A nivel genérico, cada uno personalmente. Ambas, ya que estamos. Vale. Pues mira, bajo mi punto de vista, cada uno tendrá su manera de ver las cosas. Bajo mi punto de vista, es importante que el cinturón sea de zafado rápido, es muy importante, porque un cinturón que tenga una mala gesticulación, que se mueva mal, que se enganche, que tal, es hiper peligroso. También te diría que la gente tiene que ir con mucho cuidado con el lastre, porque yo sé que hay mucha gente que pesca con mucho lastre y tienes una sensación de cuando bajas y estás abajo pescando, tienes una sensación de más comodidad, pero eso es un peligro constante, porque cada subida que haces es un peligro, pero muy grande. O sea que hay que ir con mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Con el lastre, con que sea un peso adecuado para que tú tengas... Que si tienes que quitar un plomo, te lo quites, que no te dé pereza, porque esos gestos son los que marcan la diferencia de correr peligro y no correr. Y luego, pues bueno, lo básico, lo que te he dicho, que vayas bien acompañado, que si llevas barco, que siempre haya alguien vigilando y sobre todo los barcos, que también los barcos parece que no, pero es un peligro constante que a veces uno mismo, yo voy con una persona, voy a la bandera alfa y un barquero y tengo un peligro constante de ser atropellado terrible. Cada momento tengo una sensación de que me van a atropellar. Y no es una sensación infundada, es una sensación real, porque la gente no tiene conciencia de lo que hace. Y bueno, eso es lo que le diría yo. Y al final también, es un... Dime. Sí, adelante. No, y eso, sobre todo lo que te explico antes, que la mayor seguridad es la cabeza, cada uno, que tengas interiorizado todo lo que tienes que hacer. Eso es muy importante. Eso es muy importante, que tú sepas que en cualquier momento, si tienes que tirar el cinturón... y luego una cosa, que a mí me sirvió mucho. Cuando yo me pasó todo esto,
me fui con un compañero, yo cogí un poco de miedo a pescar y eso, y me llevó un compañero y me hizo una cosa que me sirvió mucho, y lo explico aquí a ver si le puede servir a alguien. Que la gente baje y suelte el cinturón sin que pase nada, suelte el cinturón y suban. Porque eso te da la sensación de que no pasa nada, de que luego bajas y lo recoges, y son 30 segundos, que no, porque a veces tienes la sensación de que, ostras, tengo que bajar y coger el cinturón y tal y cual, y no sé si me explico, que si lo haces sin tener peligro, haces que el cerebro lo automatice y sea más fácil que en algún momento de riesgo, pues que puedas hacerlo. No sé si me explico. Sí, sí, muy buen consejo, en realidad. Eso a mí me sirvió mucho. Al final, lo que iba a comentar, este es un deporte de riesgo ya propio de las apneas y profundidad y demás, y además por factores externos como son los barcos. O sea que hay que ir con mucho cuidado. Claro. Y luego también, tú cuando vas a pescar, cuando eres más joven, no pasa tanto, pero según van pasando los años, tú hay días que vas y tienes la sensación de que aquel día, no sabes por qué, pero aquel día no funcionan las cosas como tú te crees. O sea, o como normalmente estás acostumbrado que pasen. Cuando bajas 12 metros, ostras, ¿cómo puede pasar si yo bajo siempre 12 metros y hoy me cuesta bajar 12 metros? Pues ese día, cuando te pase eso, no bajes 12 metros porque tu cuerpo te está avisando a que ese día no estás preparado para bajar 12 metros. Ya sea porque has dormido mal, porque tengas algún problema que ronde en la cabeza, por 1000 cosas. Pues siempre esas cosas influyen y es importante que uno escuche su interior, su yo interno, porque eso sí es muy importante. Exacto. Y ya por acabar la entrevista, la última pregunta, y acabamos con un sabor dulce, es de Omar Tauste, que te pregunta que nos digas qué 3 piezas han sido las que más te han marcado o más ilusión te han hecho. Ya. Mira, el mero blanco que te he explicado antes, bueno, yo cogí un mero blanco en Menorca, en el Trofeo Villacarlos, que era muy pardillo, mucho, y me encontré ahí en un Trofeo Villacarlos casi de rebote, y pescando el segundo día, habían muy buenos pescadores, y pescando el segundo día, tuve la suerte de coger un mero blanco, que hace ahora relativamente normal escucharlo, pero en aquel momento yo la verdad es que no sabía ni que era un mero blanco. Y pesqué un mero blanco de 8 kilos en una competición así, pues la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Luego, otra pieza que me hizo mucha ilusión fue un mero de 23 kilos, que hacía 5 años que lo llevaba viendo, en uno de los sitios más transitados de la Costa Brava, que lo conocía ya un montón de gente y no había manera, llevaba muchos años por ahí rondando y todo el mundo esquivaba a los pescadores y tuve un día la suerte de cogerlo, también me hizo mucha ilusión. Y luego, otra pieza, pues no sé, quizá en el Nacional de Mallorca, que saqué un mero con 7 kilos, faltando 30 segundos para que acabara el campeonato, la jornada del primer día, en la última bajada, pues también me hizo mucha ilusión. Porque yo creo que ese mero fue lo que me dio el pase para ir seleccionado. Porque eso fue, claro, al ser un campeonato con tan pocas piezas, me hizo subir muchas posiciones. Y yo creo que ese mero me hizo ilusión no solo por el pez en sí, sino por lo que conlleva, pues luego la repercusión que tuvo el mero en ir seleccionado y todo lo que ha compartido, pues de ahí para adelante. Y los últimos 30 segundos, además. Los últimos 30 segundos. Fue adrenalínico total. Me acuerdo en la barca con el barquero que aquello era apoteósico. Pero bueno, eso es la gracia que tienen los campeonatos. La verdad es que sí. Y nada, pues esas son las 3 piezas que más te resaltaría. Hay alguna más, pero no me acuerdo. Bueno, si se te ocurre alguna más, es el momento de contarnos. Pues la verdad es que esas 3, por la importancia no es solo por la pieza, porque peces de ese tamaño, pues he ido cogiendo,
pero es por lo que, solo por la pieza y por lo que conlleva coger esa pieza. Pues uno, por la dificultad de que mucha gente lo conocía y fui yo el que tuve la suerte de cogerlo. El mero blanco en aquella competición me ayudó mucho porque me quitó un poco el complejo de inferioridad con otros pescadores que tenía en aquel momento y el mero que me llevó a la selección. Pues más o menos esas son los 3 perfiles y las 3 razas. Muy bien. Muy bien, pues siento decirte que hemos acabado la entrevista, aunque se ha pasado volando. Bueno, a mí se me ha hecho cortísimo. ¿Cuánto ha durado? ¿5 minutos? 7. No sé si hay algo que quieras comentar, algo que nos hayamos dejado de preguntarte. Pues yo creo que no. Yo creo que ha sido una charla bastante completa y la verdad es que nada, pues agradeceros a vosotros que hayáis pensado en mí en hacer la entrevista. Estoy agradecido a vuestro club, que tengo muy buenos amigos en ese club. Y nada, daros las gracias a ti, a vuestro club, por pensar en mí. Y nada, que viva la pesca submarina y que siga por muchos años. Y sobre todo animo mucho a la gente que comienza, que compita, porque la competición te da muchas gratificaciones a nivel personal, a superarte, a mejorar, a compartir experiencias con otras personas, a moverte en el mundo. A mí me ha permitido viajar a muchos sitios, conocer a mucha gente, o sea, ya no solo a crecer como pescador, sino a crecer como persona, porque la competición es riqueza personal y mental. Muy bien. Eso es lo que te puedo decir. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por Gracias, tu tiempo Muchas y gracias. al Club Cas Marman por ofrecernos la oportunidad de entrevistarte. Es un placer y ha sido un placer. Muchas gracias por todo. Genial. Hasta la próxima. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Chao, Adiós. chao.